Qué bonitas tus palabras cuando les hablas en el amanecer. Me das la mano y me das el consejo a no temer al hombre que fuma heroína, que me quiere conocer. También en Cataluña habían sido bastante diferentes de la transición en Madrid. Es decir, no, faltaría por hacer. Y miedo a montones, me dices que tengo que aprender. Antes me preguntaban en una entrevista ¿cuánto queda por saber de la transición? Y digo, pues me imagino que casi todo. Quiero decir, porque nunca sabes lo que falta por saber. Sabes lo poco que sabes. Y la transición tuvo como característica fundamental que fue una operación hecha en base al secreto y en base a muy pocas manos. Es decir, yo no creo que alcanzara más allá de 7 personas, ¿no? Entonces estos 7 se están muriendo. Queda siempre, evidentemente, Martín Villa, que nos enterrará a todos, pero salvo casos muy puntuales como este, pues en general va a ser muy difícil reconstruir la transición. La transición es un modelo muy sencillo de explicar. Realmente fue una chapuza que salió muy bien, pero era una chapuza, quiero decir, nadie pensaba. Alfonso Guerra creo que decía que él ya en el Congreso de Suresnes sabía sobre una pizarra explicado todos los procesos que iba a seguir la transición, que se cumplieron milimétricamente. Pero claro, yo no estuve en Suresnes, no vi la pizarra y además me parece una fantasmada, porque si había personas que no sabían lo que les iba a suceder, era el PSOE. Que decir, cuando le cae el poder en octubre de 1982, el poder absoluto, y sin adversarios, porque no quedaba nada en el horizonte más que ellos y un PC ya prácticamente tocando a Diana y yo creo que todavía el Partido Popular se llamaba Alianza Popular, o sea que lo hemos deliberado y hemos llegado a una conclusión. ¿Y qué creéis que pasó, pequeños detectives? Sacó la tarta a la ventana, donde debió estar un rato. Pero su dulce aroma atrajo la atención de alguien. Su marido. Ansiaba esa tarta, pero sabía que todavía no podía comérsela. Lentamente la furia creció en su cabeza. ¿Por qué no me deja comer la tarta? ¿Por qué siempre me impide hacer lo que quiero? Su única solución era matarla. Pensaba usar un martillo. Machacar el cráneo matándola al instante. Para imposibilitar que la policía identificara el cadáver, le arrancaría con la pala la cabeza. Y luego cerraría brazos y piernas. Arrojaría el torso al lago. Disolvería los brazos y las piernas con ácido en la bañera. Y finalmente podría comerse su tarta. Pero antes de poder llevar a cabo su plan, descubrió que alguien ya se había comido la tarta. Su perro. Se acabó el juego, anciano. Dios mío, ¿qué clase de programas veis por televisión? ¿Las noticias? Muy bien, muy bien. Ahora... A esta extraña y extravagante adivinanza. ¿Cuál es la diferencia entre Podemos y el Estado Islámico? Al mismo tiempo, mientras preparaba esta charla y por otros motivos que no hace al caso citar, pues volvía a un autor que yo leí mucho cuando estudiaba filosofía primero y luego ya siendo ateo estudiaba teología, que es San Agustín.
Y me acuerdo que San Agustín se encuentra en el año 410 con un problema, porque él está esperando el segundo advenimiento de Cristo y en lugar de llegar Cristo llegan los bárbaros que destruyen la ciudad de Roma y que le obligan a asumir que el tiempo que falta para el advenimiento de Cristo, que va a ser muy largo, pues es un tiempo de bárbaros, un tiempo Atila, un tiempo Alarico, que destruye todas las briznas de hierba bajo los cascos de su caballo. Y bueno, fíjense en algunos detalles curiosos sobre la transición. No voy a explicar el libro porque creo que los libros se leen y están siempre mucho mejor escritos que hablados, pero hay en esta diferencia entre el año 91 y el 2015, fíjense que hay dos rasgos muy significativos. Uno, que el franquismo cada vez se va reduciendo más, es decir, el franquismo duró 40 años. La transición, es decir, el periodo exactamente que va de la muerte de Franco en inolvidable noviembre del 75 hasta la victoria del PSOE en octubre del 82, son 7 años, ¿no? Pues fíjense, el franquismo de esos 40 años se va reduciendo cada vez más en las discusiones, los debates y tal, y la transición, sin embargo, se va alargando, es decir, en vez de 7 años cada vez son más, parecen 14 o 20. Ya la transición se ha convertido en un referente permanente de nuestra clase política, incluso de aquellos que no solamente no la vivieron, ni la vivieron, ni la estudiaron, ni nada semejante. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar, ¿qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo, debemos cantar al coro y no cantar en soledad, y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Esto es lo que una de las razones por las que hay en este momento fenómenos políticos nuevos, que son los fenómenos de los nietos. Dense cuenta, hubo gobierno PSOE durante tantos años que hubiera sido más que posible hacer
revisar la memoria histórica y evidentemente sacar de una maldita vez los cadáveres de los asesinatos en las cunetas. No fue por entonces, salvo casos muy contados, que me acuerdo muy bien, no fue una prioridad. Y sin embargo, fíjense, ahora los nietos están llevando una campaña mucho más intensa de lo que se podía imaginar sobre este fenómeno. Es decir, los nietos recuperan la memoria de los abuelos porque la generación de los padres, seamos sinceros, se mantuvo viviendo esos 40 años, o los que fueran, pero los 40 años de dictadura introdujeron el miedo de tal manera que era un tema casi intocable. Es decir, mucho se hubiera avanzado si en ese periodo del PSOE, el periodo de los modernos, para entendernos, no hubiera afrontado algunos de los problemas que vendrían luego. Evidentemente no se podía pedir a Aznar que hiciera un decreto sobre la memoria histórica y... Lo he dicho, me he expresado sobre esta cuestión diciendo que así como en ciencia política se suele hablar de la correlación de fuerzas, en el caso de la transición lo que hubo fue una correlación de debilidades. La debilidad del franquismo para sucederse a sí mismo, íntegro, la debilidad de la izquierda, de la derecha democrática para pasar factura y heredar la situación, porque era un sector político casi inexistente y no aglutinado, y la debilidad de la izquierda para provocar la ruptura. Eso me parece obvio. Entonces ahí hubo un pacto de debilidades, un pacto entre débiles para dar lugar a la transición tal como se produjo. Eso me lo indica la memoria racional. Mi deseo hubiera sido una transición provocada por una ruptura dentro de lo que cabía, lo que hubiera dado lugar a una depuración no en el sentido humano, no en el sentido de cargarse a las personas, sino una limpieza a fondo de lo que era todo el institucionalismo franquista y sobre todo de algo más importante que eso, era la conciencia franquista y la cultura del comportamiento, de la conducta que había creado el franquismo. Al ser la transición el resultado de un pacto, esa limpieza no pudo practicarse. Y entonces la democracia llevó en su seno y arrastró durante toda la transición, y lo está arrastrando todavía, esa no depuración de lo que había sido el franquismo. Incluso ni siquiera la España resistente, la España que había reconstruido la razón a lo largo de los años 40, 50 y 60, pudo recuperar su memoria. Siquiera eso. Durante muchos años ha habido como un pacto de no levantar demasiado la manta para que se recuperara la memoria de la izquierda y de la resistencia. Ya no me refiero a la memoria histórica de la guerra civil, sino esa memoria de la España resistente que reconstruye la razón para no molestar, para no crear una situación de ruptura. Eso es lo que no me gusta de la transición. O sea, no me gusta de la transición el que no haya servido realmente para depurar totalmente la conciencia malsana que, en mi opinión, se había creado durante 40 años de poder de excepción. Y la revisión de las cunetas, pero evidentemente es verdad que sí se podía pedir al partido de izquierda que en aquel momento gobernaba de manera absoluta. ¿Cuál era la clave de la transición? Es decir, ¿por qué ahora achacamos a la transición cosas que en sí la transición no tuvo ninguna responsabilidad? Por ejemplo, la corrupción. En la transición primaba sobre todo el hecho de la libertad, es decir, pasar de una dictadura a un régimen democrático. Y por lo tanto el tema de la corrupción era un tema menor, vamos, tan menor que, bueno, lo digo en el prólogo, puede parecer una cosa escandalosa, pero el único hombre que evidentemente hacía cosas raras en las búsquedas de dinero era el rey, pero salvo en el caso del rey, pues no había grandes escándalos económicos, entre otras cosas porque eso no se publicaba, claro. Es decir, recuerden que el rey mandó la famosa carta a Shah de Persia pidiendo fondos
En gran medida es cierto, y en gran medida se va superando, porque las nuevas generaciones van superando eso, ¿no? Primero pongamos sus justos puntos, hablamos derecha e izquierda para entendernos, porque yo creo que esos son términos muy superados, ¿no? Pero Dos, creo que sí para que la sí. UCD, para parar a los comunistas que nunca llegaron.